Muchas gracias, Ricardo. Pasamos a otra información. Multitudinarias manifestaciones se desarrollaron en varios puntos del país por el rechazo a la ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. El principal miedo de los trabajadores era la utilización de sus aportes en emprendimientos sin retornos. Carlos Vicente Martí, jubilado del Banco de Argentina, vino desde Concepción para sumarse a la protesta en la Plaza de Armas. Con su arte se expresó en repudio de esta ley de jubilaciones y pensiones. Cuestionó que este proyecto se haya preparado a espaldas de los principales afectados. ¿Por qué me tiene que comer mi plata que yo he trabajado 35 años? Yo tuve un accidente y estoy ganando apenas una suma, que por eso vine, porque tengo miedo. Imagínate vos que ellos saquen la plata. ¿Sabes qué me dijo mi amigo? Coco, ¿para qué vos te vas a ir en Asunción? Y yo iba a manifestarme porque el gobierno quiere usar mi plata, le dije. Y bueno, me dice, ¿y quién a usted le administra? A nosotros nos administra nuestra autoridad de gente que entiende, dice. Y si ellos comen todo, nos va a dar el gobierno. Y yo le dije, y si el gobierno come todo, el gobierno ya no nos va a dar nada, nos vamos a quedar en la calle nosotros. A esta manifestación también se sumaron jubilados de la ANDE, la Asociación de Enfermeros y Universitarios, quienes dijeron que este proyecto de ley busca hipotecar el futuro de los trabajadores públicos y privados. Es una confiscación para nosotros y queremos como paraguayos, como patriotas, estamos firmes para defender nuestros intereses genuinos como jubilados. Y atenta contra los recursos de las diferentes cajas. No es un proyecto que ha sido trabajado, que ha sido consensuado con los trabajadores. Nosotros no podemos acompañar ni aceptar un proyecto de esta naturaleza. Esta ley a la larga pues nos va a afectar a todos. Muchas personas tienen el sueño de jubilarse, alguna vez tener su futuro asegurado. Finalmente este proyecto fue rechazado en el Senado y vuelve a la Cámara de Diputados.